Bienvenidos a esta clase de historia. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la campaña Admirable, ¿verdad? Sobre este evento que ocurre en el territorio venezolano y está liderado fundamentalmente por Simón Bolívar, que precisamente en este contexto de la campaña Admirable va a ser proclamado como el libertador de Venezuela. Así que vamos a conversar un poco de Bolívar y su participación dentro de la campaña Admirable. Nosotros ya en la clase pasada habíamos hablado sobre que Bolívar se pierde la Primera República. Recuerdan que cae, se pierde Puerto Cabello, Miranda capitula con Monteverde, meten preso a Miranda, luego Bolívar se va a Cartagena y, y en Cartagena va a comenzar, Bolívar se va a incorporar a estos procesos de lucha con la independencia, porque precisamente Cartagena había sido, digamos, una ciudad que se había levantado contra el dominio español y no había tenido grandes, digamos, represión por parte del Imperio Español, así que había, digamos, un control de esa ciudad. Así que Bolívar se alista, le dan un puesto en el río Magdalena, ¿verdad? Con 12 hombres, y empieza a cuidar allí. Y bueno, luego Bolívar va a empezar a dar unas batallas, ¿verdad? En el Magdalena, que les van a permitir posicionarse o tener mayor autoridad militarmente. Nosotros recordamos que Bolívar, bueno, sale de la Primera República y Bolívar salió como un muy mal político, como un mal militar, es decir, había perdido Puerto Cabello, y su actividad política era bastante escasa. Entonces nosotros podemos decir que Bolívar ya en Cartagena, ya en la Nueva Granada, se va a redefinir y se va a transformar, y con el manifiesto de Cartagena va a decir que tiene un talante político, pero además con las series de victorias que había tenido en el Magdalena, le permitió también empezar a crearse una imagen militar, de líder de militar, es decir, empiezan a ser como el líder, ¿ok? Empiezan a ser, Bolívar se empieza a ir formando ya como líder. Y en este proceso de formación de liderazgo, bueno, va a derrotar a los españoles, en Cúcuta, por ejemplo, en el Magdalena y en Cúcuta, logra como sacar a los españoles, y eso le va a permitir una mejor navegación desde Cartagena a Bogotá a aquellas personas patriotas, ¿verdad?, que estaban luchando por la independencia de Nueva Granada. Es así como Bolívar se va a aliar entonces con los vecinos no granadinos, y el Congreso de la Nueva Granada Bolívar va a pedir autorización para poder invadir Venezuela. Es decir, Bolívar iba a invadir Venezuela con 500 soldados, jamás se los dan, ¿no? A Bolívar además lo acompañaban en este proceso generales como Girardot, Ricauter, Urdaneta, José Félix Riban, que eran grandes generales, y además que también van a permitir el desarrollo exitoso de la campaña Admirable. Y que fue verdaderamente una campaña admirable porque fue una cosa, digamos, bastante este, que se luchó bastante, y con unas características realmente admirables, porque Bolívar donde llegaba vencía. Entonces nosotros lo que primero que tenemos que decir es que la campaña Admirable es una expedición militar liderada por Simón Bolívar, y ya sabemos que también está Girardot, Urdaneta, Ricaurte, y José Félix Rivas, con el objetivo de liberar a Venezuela del dominio español. La campaña va a iniciar en 1813. Recordemos que en 1813 ya en el oriente del país hay otros patriotas que están iniciando también un proceso de liberación, pero no va a ser sino hasta la campaña Admirable cuando los patriotas vuelvan al poder, ¿ok? Vuelvan al poder y vuelvan a tomar nuevamente Caracas. ¿Qué está pasando en este contexto? Luego de la caída de la Primera República, yo les decía, Bolívar se marcha a Cartagena, y con el apoyo de los granadinos va a invadir Venezuela, le invade entonces en 1813. ¿Cómo inicia y cómo se desarrolla eh, lo que se conoce como la campaña Admirable? Primero, va a iniciar con la derrota de los realistas en Cúcuta, que le va a permitir a Bolívar, como ya dijimos, tener autoridad militar para poder invadir Venezuela. El 14 de mayo, Bolívar va a recibir entonces la autorización del Congreso neogranadino para poder invadir Venezuela. Entonces, bueno, ya inicia un proceso, ¿no? Ya inicia un proceso. Inicia un proceso y Bolívar va a entrar el 27 de mayo. Bolívar fue proclamado libertador en Mérida, entra Mérida, ¿no? Este, el 14 de junio, Bolívar entra a Trujillo. Recordemos que el 13 de junio, un día antes, Bolívar había proclamado el decreto de guerra-muerte. Ya vamos a ver qué es eso del decreto de guerra-muerte. Luego el 18 de junio en Carache, Girardot derrota a los realistas en la batalla de Agua Obispo.
Luego tenemos el 2 de julio, la batalla de Iniquitado, que es una de las grandes batallas donde Rivas, Campo Elías y Urdaneta van a derrotar a los realistas, ¿verdad? Que le va a permitir, por lo tanto, tomar la zona más occidental del país. El 22 de julio está la batalla de los Horcones, donde Rivas vuelve a derrotar a los realistas y se vamos a tomar ya eh, ¿cómo se llama? Ya como eso que sería como el Estado Lara. Y luego en Cogé, el 31 de julio de 1813, está la batalla de los Taguanes, donde Bolívar derrota a Juan Izquierdo, que de hecho es un realista que muere en batalla, y el 6 de agosto Bolívar va a entrar a Caracas. Es decir, nosotros nos vemos que desde el 14 de mayo hasta agosto Bolívar genera toda una gesta independentista que comienza desde el occidente, desde la zona andina, va caminando por el occidente y va a llegar a Caracas, y en todo donde llega Bolívar empieza a triunfar. Entonces Bolívar empieza a manifestarse como un líder militar, y este líder militar además va a generar una cosa que se llama el decreto de guerra-muerte. El decreto de guerra-muerte es posible que sea uno de los decretos más polémicos del libertador Simón Bolívar, y uno de los decretos más polémicos, bueno, por aquella frase que dice: españoles y canarios, contad con la vida, contad con la muerte, aun siendo inocentes. ¿Qué no está diciendo Bolívar? ¿Qué está diciendo Bolívar con ese decreto? Bolívar le está declarando la guerra a todos los españoles. Es importante ver eso. A todos los españoles le está declarando la guerra. Y le está declarando la guerra, les va a decir que si eres española, si seas inocente, igual te vamos a matar por español. Eso se da en un contexto, ¿verdad? Se da en un contexto. Si bien es el decreto más criticado por sanguinario, pero se da en un contexto. ¿Cuál es el contexto? Bueno, los realistas ya habían iniciado su decreto de guerra-muerte, solo que los realistas no habían publicado ningún decreto. Es decir, los realistas, después de la caída de la Primera República, ya había empezado a perseguir a los patriotas que estaban todavía en Venezuela, y lo habían empezado a matar, a degollar, es decir, una sangría por todos lados. Ahora Bolívar lo que hace es responder a esa propuesta sangrienta que ya los realistas habían comenzado. El primer patriota que empezó a responder fue Antonio Briceño, que era una persona que también había matado a unos realistas y le enseñó la cabeza a Bolívar. Bolívar estuvo como en desacuerdo con eso, pero en fin, Bolívar firma este decreto y lo va a firmar con varios objetivos. La primera es darle respuesta a los realistas, ¿verdad? Este, pero también otro elemento va a ser organizar a los americanos contra los españoles, es decir, crear un sentido de nosotros, un sentido identitario de nosotros contra ellos, que son los españoles, que son los malos. Luego, internacionalizar esa guerra, es decir, que somos los americanos contra los españoles. Eso quiere decir que la guerra se puede internacionalizar, que es una guerra internacional, y con la guerra internacional ellos querían lograr que otros factores internacionales pudieran intervenir. En ese caso, el caso británico, que pudiera intervenir activamente a través del financiamiento de esa guerra. Ese es el objetivo del decreto de guerra-muerte, que si bien no se llegó a aplicar plenamente como estaba en el objetivo, como estaba en el decreto, marcó mucho la vida de ese momento. Si bien también el decreto, ustedes ya lo van a leer porque le voy a dejar un link, si bien ese decreto, el decreto de guerra-muerte, también dice, bueno, que los españoles que se arrepientan y empiecen a luchar por la guerra de independencia, lo vamos a perdonar. Pero es un discurso contra los españoles. Es importante ver que, bueno, que este decreto obligó a mucha gente a posicionarse. O estás con la independencia o estás en contra de la independencia. Y bueno, el objetivo también era eso, que la gente tomara posición. Y la gente tomó posición, y tomó posición contra ellos. Es decir, tomó posición contra los mantuanos que estaban liderando la independencia. Al final eso fue lo que pasó. Y se alzaron los llaneros, y llegó Boves, y la Segunda República, después de la gran victoria de la campaña Admirable, cayó. Y cayó porque no tenía apoyo de la gente. No va a ser hasta 1816 donde Bolívar puede entender más o menos estas cosas, que ya lo vamos a aplicar luego, y bueno, va a iniciar un proceso distinto. Pero antes de esto, la gente no veía con buenos ojos este proceso de la campaña Admirable. Es decir, si bien triunfó militarmente, no triunfó socialmente, ¿sí? Es decir, no tuvo una proclamación social. Aunque a Bolívar lo nombraron libertador en Mérida, después lo nombraron oficialmente como libertador en Caracas, digamos, el apoyo de las otras castas, como de los pardos, de los negros y de los indios, no se hizo sentir de inmediato, o por lo menos no en ese momento. Con esto terminamos nuestra clase del día de hoy sobre la campaña Admirable, y bueno, nos vemos la próxima. Cuídense.